au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie de vent contraire. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Mi nombre es Jessica Esteco, estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y tenemos un nuevo capítulo. Estamos acá con una invitada muy especial, como lo son todos nuestros editores y editoras que nos visitan. Bienvenida Carolina, editora de Dualidad. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar por el principio de todo. Carolina y los libros. Bueno. ¿Hace cuánto? ¿Desde hace cuánto que sentís esa atracción por los libros y qué te llamó a hacerlo? En realidad, la atracción por los libros viene desde chica. En mi casa, bueno, mis padres no habían tenido la posibilidad de estudiar, o sea, hicieron primaria y demás, pero sí había mucha obsesión por la lectura. De hecho, estaban asociados al círculo de lectores, así que todos los meses en casa había libros, y, o sea, no era una imposición, una cosa obligada, pero siempre el libro fue algo como cotidiano. Nos detenemos un poquito ahí, sí. El círculo de lectores, sí. Quizás hay mucha gente joven que nos conoce. Es muy antiguo esto, sí. ¿Qué nos podés contar? Yo lo que recuerdo ¿O qué vivías vos? Claro, de mi esperar recuerdo el de círculo chica era que pasaban promotores de lectura por las casas ofreciendo un catálogo de libros que iba variando de mes a mes. Podría compararse, si se quiere, hoy con lo que son los clubes de lectura. Uh-huh. Y bueno, y uno encargaba los libros que le interesaban, te lo traían, no me acuerdo cuánto tiempo pasaba, pero bueno, te lo traían a los pocos días, y cuando te venían a entregar esos libros había como un nuevo catálogo o se iba renovando ese catálogo, y bueno, y vos elegías para el mes siguiente o los meses que no podías comprar no comprabas, pero bueno, entonces era como que los libros llegaban a casa. Claro, como una regularidad de libros nuevos también. Exacto. Y de poder elegir. Exacto. Y en esa época, bueno, sí, mis padres aprovechaban mucho para todo lo que tenía que ver con las lecturas enciclopédicas, algunos libros de literatura. Bueno, me acuerdo mi mamá, mi tía se compraban novelas. Uh-huh. Así que mi primer recuerdo así respecto a eso es lo del círculo de lectura, esa cosa de estar en casa y sobre todo en los veranos que llegaban libros y llegaban. Y después, en cuanto a experiencia así de que me gustó leer por primera vez, también es un recuerdo de chica en un verano, donde encontré una antología que ahora no me voy a acordar por quién estaba editada, pero había poesías de Neruda, había textos de Alfonsina, bueno, todo ese tipo de libros. La poesía. Ahí. Sí, entré creo que por la poesía. Y además tenía un tío que, bueno, él era futbolista y viajaba mucho y le dejaba todos sus libros, era muy lector, se los dejaba a mi abuela. Y tengo también ese recuerdo de abrir una vez un mueble en la casa de mi abuela, unos cajones, estaba lleno de ediciones de bolsillo también, ese tipo de literatura latinoamericana y demás. Y me encantaba, o sea, por ahí no entendía del todo qué es lo que leía, pero me encantaba. Y después en realidad yo estudié diseño, no soy editora. Vengo de la rama del diseño. Sí. Y también entré al mundo de la edición por una amiga que me decía, ella sí estudiaba edición. Uh-huh. Y me decía, vos tenés que hacer un taller, algo, no sé qué. Y bueno, nada, una vez me anoté más que nada por insistencia de ella en un taller con Marcela Castro, que nada, era así un taller de microediting y ese tipo de cosas. Introductorio. Claro, muy introductorio. Y yo lo pensaba más para aplicar a lo que eran piezas de diseño, folletería. Claro, más diseño eso. Editorial. Por ahí. Claro, no, o sea, es más, en ese momento todavía estaba cursando la carrera. Y no pensé que me iba a gustar, pensaba que me iba a ir más para el lado de identidad y todo eso, más que para el lado editorial. Y bueno, nada, hice ese taller y al año, a los meses, me llaman de una editorial textera, porque bueno, estaban buscando a alguien para todo el tema de banco de imágenes y qué sé yo. Bueno, y ahí entré y bueno. ¿A dónde entraste? En Nike, editorial Nike. Venía de laburar en agencia, otro ritmo, otra cosa. Y bueno, y ahí ingresé al mundo editorial y acá estoy. ¿Y Dualidad? Y Dualidad ¿cómo surgió? surge, ¿Cuándo? En realidad es una idea también que fue de otra amiga editora que conocí trabajando en Nike. Arrancó ella con otro chico y a mí me habían pedido el diseño de la colección. Entonces, bueno, yo empecé por ese lado colaborando. Al segundo número, bueno, la sociedad que ella tenía se rompe y me planteaba que iba a dejar el proyecto. Me pareció una pena, aparte estábamos trabajando en los libros que seguían,
me había gustado mucho hacer esto porque venía de las texteras del mundo de literatura infantil y esto era como distinto. Claro. O sea, me acercaba más a las lecturas que hablábamos al principio. Y bueno, nada, ahí decidimos asociarnos. Y formar parte. Exacto, y ahí fue. Bueno, y ahora quedamos nosotros con mi pareja, Gabriel, que también viene del mundo gráfico. Así que bueno, entramos por otro lado. Pero, ¿y cómo bueno, se sienten al hacer libros, ¿no? Por ahí más extensos que una pieza gráfica? ¿Aprendieron mucho las decisiones que hay? En cuanto a la editorial, a mí la experiencia de las texteras y de laburar en literatura infantil... ¿te sirvió? Sí, me sirvió un montón, un montón. Por ahí sí, en el sentido del punto de vista más de edición, el que está descubriendo más cosas es Gabriel. Pero bueno, nada, también esa cosa de... Esto es como un proyecto aparte, nosotros vivimos de otra cosa y hacemos Dualidad, que es un proyecto... Como la mayoría de los editores y editoras independientes. Exacto, lleva su tiempo, no es que uno larga todo y arranca. Entonces, bueno, estamos aprendiendo mucho sobre todo de la parte comercial, de la parte de distribución, bueno, todo ese costado. El descubrimiento está pasando más por ese lado ahora. Que no es más que la experiencia, ¿no? De probar. Sí. Bueno, trajiste los títulos, a ver, contanos. Los títulos. Bueno, nosotros publicamos narrativa contemporánea, por el momento tenemos lo que es cuento y novela, autores argentinos, tenemos un autor holandés y una autora española. Arrancamos con El Perdón de Gustavo Ferreira, que es su único libro de cuentos, él es novelista básicamente, pero bueno, es un libro que lo noto mucho en las ferias, para quienes no conocen al autor es una buena manera de introducir. Exacto, es un libro que introduce a su narrativa, que es bastante particular. Yo considero que de los autores contemporáneos es distinto al resto, incluso en la forma en cómo trabaja el lenguaje, términos que por ahí están en desuso, que él los mantiene, y tiene o sea, sus personajes son bastante intensos, te generan rechazo, pero a la vez fascinación. Él va muy a la psiquis de esos personajes y toca ahí donde duele y escarba y escarba. Así que bueno, no es un autor fácil, pero me parece que es un autor para descubrir y que si le encontrás la vuelta, es un autor que no dejás. Y después también tenemos de él el tercer libro de la editorial, que es El Sol. Esta novela estuvo entre los finalistas del premio Filba en el 2021, el premio que ganó Falco con Los Llanos. Bueno, también es una novela muy psicológica, muy también de personaje que está en el desierto, que era espía, que aparece en un hospital internado, no se sabe bien qué le pasó, no quiere hablar con nadie, se mete como muy para adentro y hace un revisionismo de toda su historia, qué es lo real, qué es lo ficticio. Qué interesante. Bueno. Nos detenemos un poquito ahí. ¿Qué sentís cuando recibís originales o cuando lees por primera vez la obra de un autor que nadie leyó? ¿Y cómo haces para darle una mirada editorial y si va a funcionar dentro del catálogo? Bueno, eso es fundamental. O sea, Dualidad es muy fiel a su catálogo. Si bien estamos buscando abrir un poco, porque bueno, a medida que uno crece tenés que ir dando cierta variedad, ciertos grises. Siempre tenemos como esa premisa principal, el catálogo manda. Entonces es difícil porque a veces por ahí lees cosas que te gustan como lectora, pero decís, no va para el catálogo. Y tenés que decir que no. Y esa parte es complicada. O decir que no a personas que empezás a conocer, se empiezan a formar como redes con autores o un autor que te recomienda a otro. Y nada, y es un poco complejo. Pero bueno, tratamos de hacer la lectura como también sacándonos todo eso de la cabeza y a ver qué nos pasa con el texto. Y en función de ahí, bueno, empezamos a hacer como los filtros de lectura, ¿no? Tratamos de lo que preseleccionamos nosotros, ya después sí tenemos un equipo que lee, porque bueno, además como te dije, nosotros no venimos del palo directo de la edición, entonces nos apoyamos también mucho en el laburo de quien edita, de quien hace lecturas críticas y demás. Y por ahí cosas que intuimos, bueno, esas personas le pueden poner como una forma más, no sé si profesional, pero me refiero más técnica, ¿no? Una mirada más técnica. Y bueno, y a partir de ahí se avanza. Pero el catálogo es el que manda siempre. Ok, sigamos. Bueno, después tenemos Las Horas Derramadas, que es una novela de Pablo Di Marco.
Esta novela fue premiada en España. Y bueno, la segunda edición veo ahí. Sí, esta es segunda edición y El Perdón también tiene. Justo traje una muestra que es de la primera, pero también tiene segunda edición. Este fue el segundo título. Y bueno, es una novela que tiene componentes fantásticos, también habla sobre el paso del tiempo, sobre qué hacemos con el tiempo. La trama es un hombre que arranca joven en la novela, que tiene un trabajo, tiene como una vida muy básica. Va al trabajo, tiene su padre internado en un geriátrico, ese papá tenía un amigo que era sacerdote, y va a pasar algo que ese sacerdote le va a encargar a De Salvo, que es el protagonista, que hay como una especie de terremoto en la ciudad y le va a encargar que salve todos los libros que había en una biblioteca subterránea bajo la basílica. Y cuando él sale, se va a encontrar que es un hombre mayor ya. Wow. Y le pasaron tantas cosas en ese ratito que él sintió que estuvo ahí abajo, pero pasó la vida. Entonces, bueno, trata un poco de eso, de la vejez, de qué hacemos con el tiempo. Nada, también hay otros personajes secundarios que lo acompañan que son bastante interesantes. El perro incluso que lo acompaña, soleado. Bueno, y va un poco por ahí. Bueno. ¿Qué más tenés, ¿Sigo? Ale? ¿Avanzo? Sí, bueno, avanzo. Quiero conocer todo. Y mientras te iré echando con alguna pregunta. Dale. Los Perales tienen La Flor Blanca, que es una traducción de un libro de Sherbrand Bakker, autor holandés. Hermosa novela, esta nunca falla, todos los que la leen la adoran. Es un drama en realidad, pero está contado con una belleza y una simpleza que conmueven. Son esos libros que llorás pero no puedes parar de leerlos. Y lo interesante que tiene son distintos narradores. Uno de esos narradores, que no lo voy a spoilear, pero es inesperado. Y le aporta un poco de humor, porque bueno, la historia son 3 hermanos, 2 de ellos son gemelos, que viven con su padre. Hay una madre ausente y va a haber un suceso trágico en la familia. Esa madre, a pesar de eso, no aparece. Y entonces, bueno, la novela también trata de eso, ¿no? De esos residuos de dolor y bueno, y de cómo es la vida a partir de lo que sucede. Y la traducción, me dijiste que es una traducción. Sí, ¿no? de María Rosich. Sí. Bueno, nada, hermosa novela. ¿Por qué dualidad? Dualidad, bueno, en su momento surge cuando se estaba pensando qué tipo de fondo editorial hacer. Qué se publica, si novelas, si cuentos, si rescates, si novedades, bueno. Entonces creo que surgió así como, bueno, qué dualidad, y quedó. Pero bueno, tenía que ver un poco con la idea de catálogo que había, que era, no sé, buscar quizás historias con personajes que no fueran ni buenos ni malos, ni blanco ni negro, claro. Y pasaba un poco por ese lugar la cosa. Entonces, bueno, como que ahí cerró. Seguimos. Bueno, después tenemos los cuentos de Adriana Romano, Los malos adioses, autora argentina. Son cuentos cuyo hilo conductor son las despedidas, todo tipo de despedidas, no solamente amorosas, sino duelos, hay de todo un poco. Ese es el eje, entonces. Exacto, el eje son las despedidas. Ella, de hecho, dice en el abstract de contratapa, no podemos despedirnos civilizadamente. Entonces, bueno, son todas más las despedidas, salvo la última, el último cuento, que no lo es. Pero bueno, Adriana tiene una particularidad, o por lo menos a mí lo que más me gusta de ella, es que dejás de ver el registro de ella como autora y empezás a escuchar la voz de los personajes. Y los ves, las características, todo. También bien armados. Muy bien armados. Aparte, imagínate, son muchos cuentos con muchos personajes y vos identificás a cada uno y escuchás la voz de cada uno. Y eso me parece una virtud excelente. Cuida muchísimo el lenguaje, qué palabra usa. La verdad que una autora que recomiendo mucho. Recién nombraste contratapa. Sí. ¿Cómo es el tema de la contratapa? ¿Quién las hace? ¿Las haces vos? ¿Las hace de tu compañero? ¿Entre los dos? No, ¿entre todo el equipo? A veces es un trabajo en equipo, a veces vienen algunas propuestas de los autores y buscamos obviamente adaptarlas. Aparte no son muy largas nuestras contratapas. No, estaba viendo, acotado el espacio en nuestras 2 párrafos, 3. Sí, 2, 3 párrafos breves. Hay una cantidad ahí de caracteres exacta, porque bueno, por maqueta era la decisión y también era, nada, para tampoco irse mucho por las ramas. Queríamos que sea algo breve y
y conciso. Pero es algo, digamos, que tratan de dedicarse y de ver y de revisar. Se cierra la parte interior y se trabaja sobre ello. De hecho, estamos ahora con el próximo que va a salir trabajando en la contratapa. Pero bueno, no hay un camino único, como tampoco es la forma que llegan a veces los textos. O sea, hay textos que por ahí vos los pedís porque es un autor que te gusta, hay textos que te llegan, hay textos que por recomendación se va la red que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, en algunos casos hay autores que tienen una idea de contratapa, vemos si coincide o no con lo que busca la editorial y bueno, se trabaja en ese sentido. Pero bueno, ha habido algunas que salieron más rápido, otras que se dieron más vueltas o hubo que ponerse de acuerdo con varias cosas. Y bueno. La variedad de colores, sí. Se nota que hay gente de diseño trabajando ahí, porque justo estás poniendo, bueno, quienes nos estén escuchando nada más, los invito a ver por YouTube, porque sí, ya tienen seleccionados todos los colores. Van surgiendo. Cuando se pensó en la maqueta, la idea era que hubiera 4 o 5 colores y se iban a repetir. Pero bueno, pasaron cosas. Y más con la variedad que hay. Por ejemplo, no iba a ser naranja, el naranja no era un color que estaba pensado en la paleta original, pero la trama era la biblioteca, los libros lo antiguos. Lo pedía el contenido y todo. Tenía que ser una cosa más así, más sepiada, más... Bueno, ahí negociamos naranja. Está bien. ¿Qué más tenés ahí? A ver, contanos. Y para cerrar, en realidad, ya que hablamos de la maqueta, nosotros trabajamos con el tema de la modalidad blanco y negro y las variables son justamente los colores y las ilustraciones. Después es como una maqueta fija. Después publicamos a Christian Kupchik, su último libro de cuentos. Christian, para quienes no lo saben, falleció hace un año. Es una persona que tuvo una experiencia increíble en el mundo editorial, traductor, especialista en lenguas nórdicas, tradujo a Pessoa, a Ibsen, entre otros. Hizo también mucha literatura de viajes. Y un poco toda esa experiencia, también, fundó sellos editoriales, entre ellos Leteo, que fue el último, junto a Jorge Concilio. Este libro reúne un poco cuentos. La primera parte fueron escritos hacía más de 30 años, la segunda parte son más contemporáneos y la última es una despedida. Que es muy loco porque él no sabía que estaba enfermo cuando cerramos el libro. Entonces yo lo que digo es que es como una joya que quedó en el catálogo de Dualidad y que resume un poco todo su recorrido por el mundo editorial, porque los primeros cuentos tienen que ver más con leyenda, con mito, la segunda parte son mitos pero más urbanos, y la despedida que te da escalofríos leerla porque es un poco, resume un poco su vida. Así que lo recomiendo muchísimo. Después tenemos Las Madres Secretas de Mónica Crespo, que es una autora vasca. Son cuentos que abordan la maternidad, pero desde un costado más oscuro y más salvaje. Algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A que se hable de maternidad siempre como algo súper positivo y todo, pero también está... Exactamente. La dualidad de la parte oscura, ¿no? Exacto, tiene sus partes oscuras y un poco, de hecho, se trata de eso, de romper con esa mirada más hegemónica que hay sobre la maternidad. Si bien estos últimos años hubo bastantes libros al respecto, pero la voz narrativa de Mónica es increíble porque te va llevando como a lugares que no te imaginás. Algunos relatos son fantásticos, que obviamente son los que tocan temas que son más complejos, son los que más se juzgan, digamos, y otros son realistas. Tenemos de todo, desde una hija con una naturaleza salvaje, una leona que está luchando contra su instinto asesino porque le surge el instinto maternal con su presa, un hombre que se embaraza. Hay otro cuento que habla sobre la subrogación de vientres, un poco de todo, pero súper potente la voz narrativa de Mónica, es increíble. La verdad que arrancás el cuento y no te imaginás cómo va a terminar y decís, wow, ¿cómo pasó esto? Así es Mónica. Estábamos hablando, antes de entrar al estudio y todo, el tema ferias. Sí.
Creo que no nos dijiste cuándo comenzaron, no, ¿en qué año? El primer libro salió a finales del 2019. Hace muy vino poquito. Vino la pandemia. Sí. ¿Y cómo se llevan en la editorial con esto de que haya tantas ferias? ¿Cómo se organizan? Nosotros empezamos a participar en más ferias este último tiempo. Bueno, al principio porque no se podía, de hecho no pudimos, todos los primeros libros se presentaron, se armó un ciclo de presentaciones porque no se podía presentar, ninguno en realidad, porque el primero había salido en diciembre del 2019, la idea era arrancar en marzo con presentaciones y demás, y se cortó todo, así que los primeros 3 o 4 libros. ¿Recordás la primera feria? ¿O las primeras ferias? Sí, la primera feria fue la FED que se hizo al aire libre en el 2021, si no recuerdo mal. Sí. Esa fue nuestra primera feria, que teníamos 4 o 5 títulos nada más. ¿Y cómo fue la experiencia hermosa. A partir de ahí? O sea, arrancar directamente nosotros en la FED. Ya con 4 títulos también. Que aparte es una feria muy particular, porque creo que a diferencia de otras que hemos tenido la experiencia de vivir, es la feria donde el lector va a buscar el libro. Entonces te hace mucho más fácil. Claro, te hace mucho más fácil tu trabajo. Pero nada, es esa cosa, es el ideal, porque es el lector que va, que busca y que encuentra, y si no encuentra en tu stand va a encontrar en el otro, pero bueno, van con mucha intención de conversar. Y con respecto a esas otras editoriales, ¿no? ¿Pudiste armar lazos? Sí. Sí, este último tiempo sobre todo, a partir de las ferias se va armando eso. Bueno, y de que el otro te conozca el catálogo también y que sí. Claro, bueno, nosotros te decía, arrancamos con la FED, después a la feria grande vamos con nuestro distribuidor. Pero bueno, empezamos a ir a ferias más chiquitas, más regionales, municipales algunas este último tiempo, sobre todo este año fue como que, o sea, de la última FED para acá estamos y que tratando hubo un de estar en también todos de ferias. Muchísimas y algunas no eran inesperadas. Hubo una, por ejemplo, en realidad era la Expo Lomas, en Lomas de Zamora. Nosotros, bueno, somos una editorial de Avellaneda, así que Zona Sur es un territorio que queremos ahí conquistar por una cuestión de territorio y bueno, nada, surgió medio de casualidad. Me habían pedido una actividad, un chico librero de ahí que tenía club de lectura con librería virtual, y ahora hace poco puso una librería a la calle. Me dice, ¿podemos hacer una actividad con algunos autores? No sé qué, bueno, dale. Y al rato me llama, che, hay un stand, ¿no quieren venir? Y yo decía, un stand de ese estilo de stand, no es que es una mesa donde pones el mantén y listo, no, era ya otra estructura. Y bueno, y fuimos, ahí estuvimos, la verdad que una experiencia súper linda. Y Mendoza, me contaste. Y ahora estuvimos presentando el último libro, que la autora es mendocina, justo, bueno, el jueves y viernes pasado. Mostranos a ver ese. Bueno, vamos por el último, después vamos al anterior. Las 2 piedras, de Adriana Narváez. Es su primer novela, pero ella viene del mundo de la edición. De hecho, también trabajó en texteras, trabajó en coleccionables, pero bueno, es su primer novela publicada. Y la historia se sitúa en los años 40 en Mendoza, arranca en un pueblito que se llama Santa María de Oro, que está cerquita de Rivadavia, en una finca, y bueno, quizás puede verse como una novela más de iniciación, porque su protagonista es muy joven, está saliendo de la adolescencia, entrando en la vida adulta, hay un suceso con cierta violencia, un poco vergonzante para ella, que hace que se vaya a esa finca en la que vivió con su madre y con su tío, que trabajaban para esa estancia. Y bueno, y va a llegar a la ciudad, también con personajes muy pintorescos que la van a ir acompañando, que tienen mucho significado. Y va a llegar a la ciudad de Mendoza, donde la van a recibir una pareja de mujeres que son intelectuales, que también tienen una editorial, y bueno, eso a ella le va a abrir un mundo totalmente distinto. Pensemos también una pareja de mujeres en aquellos años, cómo estaba visto eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, va a ser todo un mundo nuevo para ella, pero es un personaje que, a pesar de su juventud, tiene mucha valentía y mucha astucia, y bueno, va a atravesar todo ese camino y va a volver en un momento, y en esa vuelta hay una búsqueda o sea, parece como una historia muy, muy superficial, pero en el fondo hay toda una cuestión de
secretos familiares, de hombres y mujeres silenciados. Hay una leyenda huarpe, que por eso es el título de la novela, Las dos piedras. Podemos usar las piedras para agredir o para sanar, para defendernos. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Todas las mujeres de esta historia han sufrido algún tipo de violencia física. Y bueno, tiene un poco que ver con la sanación y toda esa ¿Y cómo fue la presentación en Mendoza? ¿Tener que trasladarte hasta allá? ¿Y qué pasó? Todo un desafío, porque imagínate que siendo una editorial independiente no era ni soñado eso. De hecho, cuando publicamos en las redes pusimos, no, ni lo soñábamos todo esto hace un par de meses atrás. Pero bueno, Adriana es mendocina y justo ella iba a hacer un viaje por allá y nos planteó la posibilidad y bueno, se dio. Y no pensamos demasiado y allá fuimos. Y salió súper lindo. La primera presentación fue en la Biblioteca Pública General San Martín, en la ciudad de Mendoza. Un lugar hermoso que era el solar que había adquirido el prócer para hacer su residencia, que al final nunca la pudo hacer ahí, pero bueno, ahí está la biblioteca, es una biblioteca preciosísima. Y la segunda fue en Rivadavia, que es ahí cerquita de donde arranca la historia. Y esa fue también muy, muy conmovedora porque imagínate que había un montón de gente que ya había leído el libro. Nosotros lo habíamos mandado cuando fue la feria ahí de Mendoza y se fueron con el libro marcado y hacían preguntas, hubo mucha interacción con la autora. No es una historia autobiográfica, pero sí rinde ciertos homenajes a algunos familiares, sea por los nombres o lo que sea, pero bueno, todo lo que tiene que ver con el paisaje era muy vívido para todo el público que estuvo. Entonces, bueno. Y para vos como editora, el encontrarte, no estar cerca de donde pasa la historia, aunque sea ficción. Eso fue como re loco, porque es ficción, pero, o sea, yo cuando... Hay referencias. Claro, cuando leíamos el original, hablaba de los túneles verdes, no sé qué, claro, y yo cuando llegué a Mendoza, que es todo con ese oasis, todas las calles tienen sus arboledas que forman esos túneles, tanto en la ciudad como en lugares más alejados, me empezaban a cerrar un montón de cosas que uno las imagina, pero verlas es, era por esto. Bueno, eso sucedió durante la presentación y fue bellísimo. La verdad que hubo una interacción con la autora que me conmovió porque tengo experiencia en presentaciones, no solo con Dualidad, sino con otros trabajos y nada, es muy lindo cuando hay esa conexión entre el autor y el público. Y yo eso lo disfruto un montón. Vamos con el anteúltimo. El anteúltimo que sería el último de Enrique de Carli. Sí. Esta es una novela que ganó el premio Tristana en España, en Santander, a Mejor Novela Fantástica. El autor es argentino. Y bueno, hicimos este rescate para poder publicarla. Y bueno, nada, es una novela muy breve, muy interesante también. Es un hombre en realidad que está obsesionado buscando un amor que desapareció de un día para el otro, así que toda la primera parte tiene un poco de policial por esta búsqueda que él desarrolla mientras va viviendo su vida, va a su trabajo, habla con su madre, sus compañeros, pero está como obsesionado con buscar a María que él la nombra María y que nadie escucha eso. Entonces no quiero spoilear demasiado, pero bueno, el nombre tiene que ver con eso. Hay un juego con el lenguaje, ella hasta desaparece del lenguaje. Entonces bueno, se vuelve un poco interesante por ese lado. Al principio como que decís, ¿qué está? Y después es atrapante. Y la segunda parte, bueno, tiene que ver más va más a la parte psicológica del protagonista. Al punto que... nada, empezamos a dudar si María existe o no existe. Así que bueno, también muy recomendable. Y nada, esta novela estamos muy contentos, tuvo un recorrido bastante interesante todo el año pasado, hasta este año te diría. Así que bueno, nada. Nos nombraste así al pasar, ¿tienen distribuidora? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hicieron, no, para resolver este tema de la distribución, más allá de participar en ferias y todo? Y nosotros cuando se arrancó, bueno, era todo, imagínate, todos con otros trabajos, era muy difícil el tema de la distribución. Entonces, bueno, se decidió apostar a una distribuidora. Trabajamos con Big Sur y bueno, eso te soluciona un montón el tema de la llegada, el tema de hacer el seguimiento. Igual tenés que estar, siempre es fundamental también ir a las librerías, conocer a los libreros, pero bueno. Pero uno tiene que saber también las limitaciones que tiene. Exacto, con cuestión no puedes de llegar tiempo. a todos lados. La verdad es que no podía. ¿Y redes sociales?
¿qué tienen? Instagram, ¿no? Instagram, hay Facebook también, pero bueno, es como que centramos bastante en Instagram. Tenemos que ponernos más las pilas con las redes, pero bueno, es muy difícil esto porque somos muy poquitos. Pero bueno, este último tiempo estuvimos ahí con bastante interacción y en general todo lo ponemos en Instagram y replicamos a Facebook. Okay. Sí. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte institucional y después vamos con los ping-pong de preguntas